Pues aquí estamos, querido Diego. Aquí estamos, Eh, sí. eh, bueno, decir de mi corazón también que te agradezco que estés en este día. Hemos sido amigos hace tantos años y la musicoterapia nos unió hace muchos años. Y bueno, hay veces en que hay conexiones que se dan de manera natural, como esta que se dio contigo. Y también nuestro modelo y la musicoterapia en México se vive muy agradecido contigo por lo que has hecho, por las contribuciones cuando nos veíamos en congreso, los consejos que nos dabas, eh, y cuando fuiste a México también, y por supuesto en estas últimas épocas que nos has asesorado en toda esta creación de la Asociación de Musicoterapia en México. Para mí es un gusto tenerte aquí como este gran caminante que eres de la musicoterapia y además un gran líder que ha sido para diferentes países y también para nosotros. Pero de mi corazón es un gusto tenerte aquí, mi querido Diego. Ah, y ahora cómo arranco con esta emoción, digamos. Y bueno, para los que no te conocen, bueno, no sé si querías decir algo más, pero iba yo No, a... comienza, ¿sí? comienza y yo luego. Para los que no conocen a Diego, él es musicoterapeuta clínico con más de 35 años de experiencia. Además de ser músico, profesor, universitario, investigador, es licenciado en musicoterapia en la Universidad Salvador de Argentina y tiene un doctorado en psicología social en la Universidad de John F. Kennedy en Argentina. Ha sido uno de los creadores, bueno, él es el creador del abordaje plurimodal, que se caracteriza por proponer una musicoterapia que no esté enfocada en la teoría o en la música, sino en la singularidad de cada persona. Y ahí es una de las conexiones que tenemos también entre modelos, ¿no? La persona siempre antes que todo, ¿no? Es el director del programa ADIM, una institución dedicada especialmente a la asistencia, el desarrollo y la investigación en musicoterapia. También ha sido director de la licenciatura en musicoterapia en Uruguay y desde hace 13 años supervisa al equipo de musicoterapia del Hospital Bernardino Rivadavia de Buenos Aires. Se ha desempeñado también como profesor adjunto en la licenciatura en musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y ha colaborado en el diseño de varias licenciaturas de musicoterapia en varios países. Es miembro fundador del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, el CLAM, en el cual ha ejercido el cargo de presidente. También ha sido presidente de la Comisión Latinoamericana de Formaciones Universitarias en Musicoterapia, COLFUM. Ha sido coordinador de los cursos de formación en el abordaje plurimodal en musicoterapia en Argentina, Brasil, Colombia y España. Se ha desempeñado como supervisor de equipos de musicoterapia en varios hospitales en Argentina y Uruguay. Es autor de libros, capítulos de libros, textos y otras publicaciones de musicoterapia. Su trabajo se ha difundido a través de exposiciones y publicaciones en países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Cuba, México, Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Noruega, Alemania, Austria, Australia, Tailandia y Japón. Pues súper bienvenido, querido Diego. Y te paso los micrófonos, estaré aquí contigo. Igual te hago alguna que otra pregunta, pero nos encantaría que nos hablaras de lo que es tu trabajo en este abordaje. Bueno, es un placer para mí poder estar en este evento tan importante. Quiero empezar saludándote y felicitándote por este cumpleaños. Gracias, hermano. Seguimos acumulando juventud, querido Víctor. Se nos nota, ¿verdad? Nos hemos conocido con el pelo oscuro y con Sí, más pelo en la cabeza, digamos. Se ve que el pelo oscuro ha querido diseminarse un poco por ahí y se ha puesto un poco más blanco, digamos. sí, Pero bueno, eso marca el tiempo en que nos conocemos y es, como le decía ayer, es una de esas alegrías que la vida nos va dando
y nos va asentando y nos va ayudando a ser las personas que queremos ser. Sí, sí, sí. Eh, Hago una pequeña corrección, digamos, ya no estoy como supervisor en el Hospital Rivadavia. Ok. Estuve 14 años ahí, y en varios hospitales de aquí, de Buenos Aires, estuve como supervisor, también en Montevideo, pero bueno, parte del desarrollo fue también dejar que otros sigan esos caminos. Ujú. Eh, Contarte un poco, digamos, este, esta forma de pensar a la musicoterapia. Nos tenemos que remontar a las raíces. Ujú. Hay gente que, seguramente mucha gente que está conectada ahora que eh, no sabe de abordaje plurimodal o de la musicoterapia plurimodal, como muchos quieren llamarlo ahora. Y voy a contar brevemente, no quiero ser reiterativo para quienes ya me han escuchado alguna vez, pero la musicoterapia plurimodal en realidad es fruto de mi ignorancia, es el resultado de mi Sí, ignorancia. sí. Yo me recibí, y para esto tenemos que ir para atrás, yo me recibí en el año 83 aquí en la licenciatura de musicoterapia, en ese momento existía una sola, eh, y en verdad teníamos muy poco acceso a la bibliografía de musicoterapia, o sea, pensábamos que lo poco que había, que conocíamos, era lo que había. Y como buenos argentinos, nos habían inculcado la idea de que la musicoterapia era un invento argentino. Sí. O sea, el, el transporte público, el bolígrafo, el dulce de leche, el Todo tango eso. y la musicoterapia eran inventos argentinos, ¿no? Con lo cual, la idea de que hubiera más publicaciones era difícil. Para algunos tengo que avisarles que en esa época no existía Internet y acceder a la información era realmente muy trabajoso, ¿no? Estamos hablando de una época donde existían los teléfonos públicos en las calles, ¿sí? Y uno colocaba una moneda para comunicarse con alguien cuando lograba comunicarse. Eh, pero bueno, siempre digo que los eventos de musicoterapia son importantísimos y uno tiene que estar participando ahí donde pueda. Y poco tiempo después de haberme recibido, me entero que existía un congreso de musicoterapia, un congreso mundial, que se hacía en Italia. Y allá me fui. Por estos avatares de nuestra Latinoamérica, yo tenía un hermano viviendo hacía unos años en Italia, que se había tenido que ir de Argentina. Hacía años que no lo veía y dije, bueno, es una buena oportunidad. Yo tenía 20 y pocos. Y junté unas monedas y me fui. No voy a decir en qué compañía viajé, pero para que te des una idea, abrías, para cuando te servían un vaso de agua, abrías la bandejita y decía Swissair. O sea que era un avión que Swissair había tirado y lo había comprado y yo en eso cruzaba el continente. Eh, ¿Qué pasó? Me encontré con unas 500 personas, todos musicoterapeutas, y argentinos éramos 4. O sea, yo fui con la impronta, aparte posadolescente, de decir, bueno, abran la puerta que acá viene un argentino. Y la actitud, creo que me duró unos 10 segundos. Fue como recibir un palazo en la cabeza que derrumbó mi ego de una manera estrepitosa, porque me encontré con unas 500 personas que eran todos musicoterapeutas de países diferentes, a los que yo desconocía absolutamente, eh, y me encontré con una mesa de 30, 40 metros llenas de libros que decían musicoterapia. O sea,
a mí me habían enseñado que los libros de musicoterapia que existían era el Tratado de Musicoterapia de Tyler Gaston, que ya era un tratado histórico en los 80. No sé si Eh, exista todavía, pero no sé, bueno, yo tengo la copia, sí, el de Juliette Alben, sí, sí, sí. Musicoterapia nada más, Juliette Alvin, sí, ¿sí? Y el libro de Rolando Benenson, el primero de sí, Rolando Benenson. sí, sí, sí. Esos eran los 3 libros de musicoterapia que supuestamente se habían publicado en el mundo. Y me encontré una mesa de más de 30 metros, llena de libros. Eh, y lo que hice fue juntar todas las monedas que tenía y me compré todos los libros que pude. Ujú. Como a los 20 uno se acostumbra y se amolda a muchas situaciones, en todos los breaks juntaba algunos sanguchitos, algunas cosas, me las ponía en el bolsillo para la cena de la noche en el hostel, ¿no? Sí, Eh, e invertí en libros. Total, después me iba a ir a ver a mi hermano y no iba a gastar, digamos. sí. Eh, y me volví literalmente con más de 20 kilos de libros, los que podía pasar en la maleta, y me puse a estudiar. Y como era un absoluto ignorante, desconocía a los autores de esos libros. Me pasó en el Congreso que yo veía alguna persona algunos que saludaban con mucha atención, y yo con algunas personas que me había hecho amigos ahí en el momento les decía, discúlpame, ¿quién es esa persona? Y pensaban que yo les estaba haciendo una broma. Me decían, ese es Clive Robbins. Ah, sí, sí, sí. Yo no sabía ni cómo se escribía, ¿no? Y esa otra persona era Kenneth Bruja, y esa otra era Helen Bonny. Y así un montón de personas que, sinceramente, yo no tenía la más mínima idea de quiénes eran. Pero me puse a estudiar, me reuní con algunos colegas, amigos acá, y nos pusimos a estudiar e intercambiar textos, y de alguna manera así fue creciendo y formándose la musicoterapia plurimodal. Ujú. Eh, la ventaja que tuvo fue que como no los conocíamos, era una lectura desprejuiciada. Cuando uno lee autores que ya conoce, intenta ver qué de lo que conoce ya está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más, a veces hasta nos molesta algún cambio. Es como con la música, una banda que nos gusta cambia algo de su estilo y hasta que nos amoldamos tarda un poquito, ¿no? El nuevo Sí, disco me parece que no sé. sí, sí, Eh, sí. yo los leía todos desprejuiciadamente y empecé a encontrar respuestas a las preguntas que yo me hacía. Yo siempre pensaba que las respuestas tenían que estar en la musicoterapia. Me recibí con mucha información de psicología, mucha información de medicina, que es porque la carrera está en la Facultad de Medicina, mucha información musical, pero muy poca de musicoterapia. Y ahí empecé a ver que esas respuestas, algunas personas ya las habían escrito, inclusive antes de que yo naciera. Las primeras publicaciones de Clive Robbins son de antes de que yo nazca. Wow. Mary Priestley hizo su primera publicación cuando yo tenía 7 años. Ujú. Era, eh, y empecé a encontrar conexiones entre distintos autores, que los empecé a conectar porque no sabía de dónde venían, si no por ahí los hubiera mantenido aislados. Hay un colega noruego que en el Nordic Journal publicó un artículo sobre la musicoterapia plurimodal, y él decía que una de las características es que habíamos construido puentes entre las teorías, Mm, ok. que a mí me pareció una imagen muy bella y muy certera, porque habíamos empezado a hacer conexiones entre Nordos Robbins, musicoterapia analítica,
Helen Boni con el Jim, que por ahí, si sabíamos de dónde venían, los hubiéramos mantenido separados. Y también en ese texto dice algo que a mí me permitió tomar conciencia, digamos. Yo estoy en Buenos Aires, crecí en Buenos Aires, soy hijo de una socióloga y psicoanalista argentina, ¿no? Y como buena psicoanalista argentina, lacaniana, así, esas Por orientaciones, supuesto. eh, obviamente. Y en ese texto, eh, nuestro colega noruego dice que percibía una orientación desde la psicología humanista muy importante. Mi primera actitud fue decir, este hombre no entendió, ¿no? Y después en el procesamiento me di cuenta que había entendido antes que yo. Y que en la lectura y en el estudio de toda esa literatura, había hecho algunas modificaciones importantes en mi consideración del ser humano. Y teníamos una impronta, obviamente, con una raíz analítica gigante, ¿sí? O sea, el vocabulario analítico, psicoanalítico forma parte del lenguaje cotidiano de las personas aquí. Tú vas a un bar y conversas con el mozo y el mozo por ahí te dice, no, lo que pasa es que tal vez estoy con alguna proyección con esto, y dice, me está sirviendo un café, digamos. Sí. Eh, pero empecé a advertir que, bueno, había incorporado nociones de la psicología humanista que tiene muy poca prensa aquí, digamos, hay un monopolio psicoanalítico importante. Poco hay, sí, en Argentina. ¿Y quién era este hombre? ¿Te acuerdas? Kimmo Letonen. Ok. Eh, en esa lectura también empecé a darme cuenta que algunas formas de pensar la musicoterapia me eran muy útiles y otras no. Yo siempre trabajé en el área de salud mental, básicamente, y leía algunos textos de Nordhoff, y si bien parte de la teoría era para mí fantástica, en la parte de aplicación estaba muy orientada a, sobre todo en esa época, a niños o adolescentes, y sobre todo con capacidades diferentes. Yo trabajaba en una comunidad terapéutica con pacientes con diagnóstico de psicosis o con adicciones duales, sobre todo a drogas pesadas. En la parte práctica no me estaba sirviendo mucho eso. Leía a Helen Boni y parte de la teoría me parecía fantástica y la aplicación tenía que ver, bueno, y empecé a buscar adaptaciones. Eh, y también a pensar, bueno, ¿cómo podíamos considerar una musicoterapia que nos sirviera a todos, que sirviera para trabajar en diferentes poblaciones y en diferentes grupos etarios? Y ahí me di cuenta que teníamos que pensar en una musicoterapia que estuviera centrada en la singularidad de las personas, que no estuviera centrada en una técnica, Exacto. como podía ser el GIM o GIM, como le decimos por acá, que no estuviera centrada en una teoría, que no estuviera centrada en una población específica, sino que estuviera centrada en la singularidad de cada una de las personas. Eh, y ahí empecé a buscar formas de trabajo y fui creando lo que hoy llamamos ejes de acción de la Ok. musicoterapia plurimodal. O sea, nosotros hoy tenemos 4 ejes de acción. El eje de las improvisaciones musicales terapéuticas, el eje de trabajo con canciones, el eje de técnicas receptivas y el eje de uso selectivo de la música editada. Todo esto lo fuimos cambiando también y fue modificándose a lo largo del tiempo.
el trabajo de la musicoterapia polimodal se va modificando permanentemente. De hecho, al principio pensé en 3 ejes, después me di cuenta que estaba usando música editada permanentemente y tenía que considerarlo como un eje de acción distinto Claro. a las otras formas de trabajo, porque tenía sus propias características. Cada uno de esos ejes tiene sus propias técnicas, que también se han ido modificando. Cuando yo publiqué el libro de musicoterapia plurimodal en el 2007, no había un eje de técnicas receptivas, había una técnica receptiva básica, que era una adaptación del GIM, por diferencias en la consideración teórica acerca de la música y en la forma de implementación y en la construcción. O sea, esa es una técnica que no tiene programas, sino que se va armando justamente en cada momento y en cada situación para cada persona o para cada grupo. Sí. Entonces, cuando publiqué ese libro, había una forma receptiva. Al día de hoy tenemos 8 técnicas receptivas que hemos incorporado. Y para que te des una idea, en la publicación había unas 14 técnicas, hoy, unos 14 años después, tenemos casi 50 técnicas que hemos incorporado en los distintos ejes, que no son todas las técnicas de musicoterapia que existen, pero sí son aquellas de las cuales nosotros podemos responder cuándo, cómo, por qué y para qué utilizarlas. Muchas las fuimos pensando, muchísimas otras las vamos incorporando o de publicaciones o de encuentros con colegas y de hacer prácticas y ver que eso funciona, y después acá en Buenos Aires practicarlo mucho entre nosotros antes de Claro. incorporarlo como forma de trabajo. Y en ese sentido siempre digo que una de mis características es que soy un buen ladrón. He tomado técnicas de muchas personas, pero siempre digo de quién las tomo, digamos. Nunca me atribuyo algo que no es mío. Digamos, hay gente que se dedica a pensar y a hacer y a implementar, y más que vale el reconocimiento. Y nos han permitido, muchos colegas nos han permitido crecer de una manera excelente. Hago una aclaración, cuando digo improvisaciones musicales terapéuticas, muchas veces en muchos textos encontramos la palabra improvisaciones y chao. Y a veces se incorporan otras formas de lenguaje en las improvisaciones, que no son la música. Ajá. A mí, a veces son contribuciones, pero muchas otras veces son distorsiones de la consideración teórica. ¿Cómo sería esto? ¿Puedes un poquito Sí, decirme un poquito te lo más de esto? explico desde otro lugar. Yo me gradué con la impronta de que los musicoterapeutas trabajamos con los lenguajes no verbales. Sí. Y yo creo que ahí hay un error epistemológico importante. Es obvio si vemos desde dónde viene, digamos. Quienes comenzaron a hablar de los lenguajes no verbales fueron los médicos y sobre todo los psiquiatras que trabajaban con el lenguaje verbal. Claro. Después los psicólogos lo incorporaron y trabajaban con el lenguaje verbal. Llegó un momento en que con algunas poblaciones se empezaron a advertir que el lenguaje verbal no era suficiente y empezaron a buscar otras formas de lenguaje. Con bastante lógica, si mi lenguaje es el lenguaje verbal,
esas otras formas las voy a considerar como los lenguajes que son lo no específico mío. Entonces lo voy a llamar lo no verbal. Y metieron en una misma bolsa lo musical, lo corporal, lo plástico, o sea, todo aquello que no fuera utilización de la palabra. Ujú. Eh, Sin considerarlos en su especificidad y sus características particulares del lenguaje. Entonces, con lógica dijeron, bueno, utilizamos la palabra y utilizamos lo no verbal. Lo que no es lógico es que los musicoterapeutas hablemos de el uso de la música como un lenguaje no verbal, porque también tendríamos que decir que es un lenguaje no plástico o un lenguaje no específicamente corporal, más allá de que utilicemos el cuerpo musicalmente. Eh, eh, y quienes trabajan con técnicas corporales tendrían que decir que utilizan un lenguaje no verbal, un lenguaje no musical, un lenguaje no plástico. Entonces, creo que hay que ser muy específicos eso porque no solamente tiene un detrimento en lo teórico, sino en el ejercicio profesional. Tira abajo, si tenemos tiempo, después te menciono un poco esto, pero cómo esa consideración en los escalafones profesionales te pone en un lugar donde cobras menos que un psiquiatra o un psicólogo. Y los musicoterapeutas tenemos que revisar eso porque lo apoyamos, hablando de que utilizamos lenguajes no verbales. Nosotros utilizamos el lenguaje musical, con sus características particulares. ¿Qué significa esto? Que también tenemos que corrernos de algunos mitos. Uno de los grandes mitos es que la música es un lenguaje universal. En ese sentido, es verdad, no hay cultura en el mundo que no incorpore la música como algo propio. Ni se conoce históricamente cultura que no hayan tenido música, y sí se conocen culturas que no tienen escritura. O sea, tienen un lenguaje verbal, pero no tienen escritura del lenguaje verbal. Eh, en ese sentido, la música tendría una presencia más universal que la escritura, por ejemplo, pero como lenguaje en sí, o sea, como ese conjunto de signos que tienen un sentido y que tienen una función comunicativa, tenemos que pensar que hay una infinidad de lenguajes y de idiomas musicales. Lo universal es la presencia de la música en toda la humanidad, ¿no? Y pensar a la música como la musicalidad como una esencia del ser humano. Más tarde André Brandalize, nuestro querido André, seguramente va a hablar de eso cuando hable del Homo Musicus de Zuckerkandel. Yo no le quiero robar ese tiempo ahora, pero somos seres musicales y forma parte de nuestra esencia. Ahora, ¿cómo utilizamos eso? Y va a depender de cada cultura. Y dentro de cada conglomerado social tenemos distintos idiomas musicales. Y en ese sentido, yo insisto con la idea de que los musicoterapeutas de alguna manera nos vamos conformando como políglotas musicales. Tenemos que ir aprendiendo distintos lenguajes, tenemos que ir aprendiendo la consideración de y el sentido de esos signos musicales como algo particular en cada subgrupo social y luego en cada persona en particular. Es un trabajo arduo. Eh, Sería más fácil si pensamos, bueno, en una farmacopea musical y chao, ¿no? Y para curar la ansiedad le decimos a alguien que escuche tal cosa y se acabó la historia. Se acaba la consideración de la singularidad en ese sentido. Sí, Eh, esto
estos efectos universales de la música versus los efectos personales, ¿no? Sí. Que indiscutiblemente primero está la persona y primero está todo su background musical, que cualquier efecto universal que pudiera tener una obra musical, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, ha sido una disputa ardua durante todas estas décadas con algunos colegas sobre, bueno, cómo considerar a la música como nuestro universo de lenguaje. Eh, ¿Eso quiere decir que no utilizamos otras formas de lenguaje? Sí. Si las sabemos utilizar y las incorporamos como formas coadyuvantes, fantástico. Digamos. Yo incorporo algunas formas de trabajo corporal, que también tiene que ver con aquella ignorancia previa. Yo me recibí y no existía otra formación en musicoterapia. Uno se recibía y que Dios te ayude. Y algunos iban a estudiar psicología, otros iban a estudiar más música. Yo me inscribí en la Escuela de Técnicas Corporales acá en Buenos Aires y pasé 2 años maravillosos, donde fui incorporando mucho material de lo corporal, pero en un momento conversando con la trabajadora corporal en la comunidad terapéutica donde estaba, me dijo, Diego, estás haciendo mi trabajo. Y tenía razón. Yo a la hora de musicoterapia, por ahí hacía Dalcross, Feldenkrais o algunas formas de trabajo corporal, porque era lo que estaba estudiando y me parecía que era adecuado, pero estaba dejando de lado lo específico de lo musicoterapéutico. Fue un llamado de atención maravilloso porque me permitió darme cuenta que tenía que hacer hincapié en lo musical. Pero a ratos es como muy difícil separar, cuando estás trabajando con el cuerpo y la música es muy difícil separarlos, ¿no? Sin duda. El punto es en dónde uno coloca la El lectura, énfasis. ¿no? Y van a ser las intervenciones más adecuadas en cada caso. A veces, si las conoces, es una intervención desde lo corporal, fantástico. Si lo sabes hacer y conoces la dimensión de su aplicación, bien, ¿no? Pero en el Congreso de Washington que hubo en el 96, en el Mundial, yo escuché una colega 99. norteamericana, Ah, 99, tenés razón. sí, sí, sí. Escuché una colega norteamericana, no me acuerdo el nombre ahora, pero ella presentaba un caso y decía, bueno, estuvimos trabajando varias sesiones de esta manera, qué sé yo. Dijo, en un momento consideré que era importante hacer un trabajo corporal específico y dice, así que durante 3 sesiones no hicimos musicoterapia, hicimos ese trabajo y luego continuamos haciendo musicoterapia. Y Sí. dije, claro que sí, es así. Eh, entonces, uno sabe sobre técnicas utilizando, no sé, pintura, dibujo, etcétera, fantástico si es apropiado para el proceso terapéutico y lo sabes utilizar. Eh, pero en ese momento no vas a estar haciendo algo específico en musicoterapia. Es una contribución para el proceso musicoterapéutico, sin duda. ¿Es Mm, valioso? Es valiosísimo. Pero luego no podemos teorizar sobre eso diciendo que es parte de la musicoterapia. Y yo he escuchado muchas presentaciones en congresos, jornadas, etcétera, donde se habla de la musicoterapia y se fundamenta desde lugares que no son musicoterapéuticos. O no se va pensando en cómo esas otras disciplinas pueden ir contribuyendo a la musicoterapia. Porque obviamente tenemos raíces de todos lados. Cuando yo voy hablando hace ya algunas décadas del ser humano como dimensión biopsicosocio-espiritual, lo que también es una de las características de la musicoterapia plurimodal, esta consideración del ser humano, que yo la presenté hace muchos años en algún evento de musicoterapia, y al principio fue muy discutida,
¿no? Porque era esto de, bueno, te estás alejando de la consideración, me decían, pero la OMS habla de biopsicosocial, ¿no? Yo decía, bueno, fantástico con la OMS, pero la práctica clínica me muestra que si nosotros no tenemos en cuenta la dimensión espiritual también, nos quedamos afuera. Hay formas de nuestro trabajo y orientaciones que vamos a estar enfrente del arco y vamos a patear el córner, porque valga la metáfora futbolera, pero Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando se hace un trabajo con una herida profunda, es inevitable que al atravesarlo entramos en una dimensión transpersonal, que más allá del dolor o de lo que se trabaja en una herida, la música naturalmente te va llevando, la música y el proceso te va llevando a una dimensión espiritual, ¿no? sí. Y la idea de que sea plurimodal justamente viene por esas consideraciones abiertas y por ir incorporando una multiplicidad de conceptos que tienen conexiones entre sí. El primer gran punto teórico del que yo siempre hablo en las formaciones es este, de considerar al ser humano como una unidad biopsicosocio-espiritual. Cuesta muchas veces incorporarlo. Venimos en formaciones académicas muy esquemáticas en ese sentido, donde se hace mucho hincapié en la salud desde la consideración más biomédica, donde se toma en cuenta mucho lo psicológico, en algunos casos algo de lo social, y prácticamente no se considera lo espiritual. Yo lo incorporé cuando diseñé la carrera en Uruguay y con los directores, las autoridades de la universidad, era toda una discusión cuando presento el diseño de la formación, pero bueno, finalmente lo aceptaron y ahí quedó instalado. Tuve 10 años como director y eso felizmente ha quedado ahí. ¿No? ¿No crees, Diego, que esto es parte de una forma quizá rígida de mirar las cosas, quizás egoica, de no aceptar como otras concepciones más allá de si algo es mejor o no es mejor? ¿No crees que hay una postura en nosotros como musicoterapeutas de decir, esto no funciona y esto sí funciona? Sin duda. Por un lado yo creo que tiene que ver con algo egoico así, por otro lado me parece que el atarse a una concepción teórica es segurizante. Segurizante, sí. Es mucho más riesgoso pensar que las teorías son cambiantes, que las teorías no son compartimentos estancos. A mí muchas veces me criticaban al principio, bueno, ¿cómo se te ocurre hacer una conexión entre la musicoterapia Nordos Robbins con la musicoterapia analítica? No tiene nada que ver. Y yo decía, pero sí tienen que ver. Claro. El ser en la música está muy vinculado al concepto de música interna de Mary Priestley. Digamos, si uno le saca la corteza, digamos, que dice mi color de línea teórica es tal, y se mete en la profundidad del concepto, están hablando de lo mismo. Le ponen distinto nombre, pero están hablando de lo mismo. Y este concepto de música interna, que es tan maravilloso, y Mary Priestley lo pensó en la década del 70, cuando yo era un adolescente, lo publicó. Al día de hoy es fuertísimo, pero es tan fuerte como la idea del ser en la música que planteaban Nordhoff y Robbins en la década del 60, y que tienen vigencia hoy, una actualidad impresionante, porque es lo que abrió las puertas para otras formas de pensar la musicoterapia. A mí un evento como el de hoy me parece maravilloso porque
permite mostrar formas de pensar la musicoterapia latinoamericana, digamos. ¿Cuántas veces hemos conversado y yo te he dicho, Víctor, décadas haciendo y creando la musicoterapia humanista ahí, te tienen que conocer, ¿no? Te tienen que Ujú. conocer. Eh, obviamente con la resistencia para el conocimiento de desde otros lugares. Ya sabemos que eso existe. ¿Hay como cierto monopolio teórico? Sí. Eh, pero bueno, ¿cuántas décadas? ¿Estás por las 3 décadas de desarrollo de la musicoterapia humanista o me quedo corto? Un Eh, poquito más, pero sí. Ujú. y sí, sí. La musicoterapia plurimodal también tiene más de 35 años de desarrollo. André Brandalize, que va a estar más tarde, que hace una reconsideración de la musicoterapia de Nordos Robbins en en la musicoterapia músico-centrada, con conceptos propios específicos. Otras formas de pensar a la musicoterapia, sobre todo hoy en día, desde el aspecto, incorporando aspectos de lo neuropsicológico, que tienen sus características particulares en colegas latinoamericanos. Eh, Tienen poca difusión, sí, pero tenemos que hacer un mea culpa a los latinos también en ese sentido, porque seguimos mirando mucho para afuera, Ujú, ujú, porque es lo que más difusión tiene. ujú. Y tenemos que ondear y bucear más en todo el trabajo que se viene haciendo. Digamos, cuando, después te voy a andar preguntando un poco sobre eso, pero cuando tú haces esa conexión entre, con algunas consideraciones teóricas y algunas raíces culturales específicas, latinoamericanas, sobre todo mexicanas, hay una consideración y una forma de pensar a la musicoterapia que es única en el mundo. Y hay que mostrarlo, hay que difundirlo, hay que ver la forma en que eso se puede utilizar en el resto de Latinoamérica. Cuando estamos haciendo esas conexiones entre lo que van construyendo lo plurimodal, yo he tenido la suerte de que en Latinoamérica se ha podido difundir mucho, como vos decías, digamos, y en casi todos los países latinoamericanos en los que hay musicoterapeutas, yo alguna vez he estado, y en algunos con más hincapié, qué sé yo. Trabajé 25 años en Uruguay, yendo permanentemente. Estoy hace años yendo todo el tiempo a Brasil. En este momento tengo 4 cursos de formación en diferentes lugares de Brasil de musicoterapia plurimal. Lo hemos hecho en Chile, lo hemos hecho en Colombia. La maestría en Cuba tiene, digamos, tuve la suerte de diseñarla con Teresa Fernández y de codirigirla y, digamos, tiene una orientación en musicoterapia plurimodal. Eh, en España existe la Asociación de Musicoterapia Plurimodal. Eh, bueno, he tenido la suerte de que eso se haya podido difundir, pero funciona porque está ahí porque para la gente le sirve. No es un producto que se vende y que tiene una vida útil y se acabó y chao. A la gente le está sirviendo, por eso creo que, digamos, se está difundiendo de esta manera y para mí es un placer, pero creo que otras formas de pensar la musicoterapia latinoamericana necesitan esa difusión. Pero fíjate, yo creo, es una creencia personal que tu modelo se ha difundido porque ha sido un modelo integrador. Y yo aprendí en mi familia que o integrabas o excluías, y me iba mucho mejor cuando integraba. ¿Y por qué excluir si hay tanta riqueza, ¿no? Y esto es mucho del modelo humanista, es mejor incluir que excluir. Y yo creo que por eso tu modelo ha sido tan aceptado y tan difundido, ¿no? Es probable, digamos, si algo me ha caracterizado en ese sentido es que eh, me he tomado el trabajo de buscar conexiones teóricas
de no querer inventar el agua caliente, pero sí de pensar en distintas formas de utilizar ese agua caliente. Eh, Tenemos antes de nosotros mucha gente que ha venido pensando. Tenemos gente de algunos países que tienen apoyo para la investigación y que hacen publicaciones. Fantástico, bienvenido, y lo que nos sirve lo tomamos. Mañana se publica algo y si nos parece que es adecuado, lo vamos a estar incorporando, digamos. A veces que yo hablo con colegas de Europa o de Estados Unidos y claro, les cuesta creer que nosotros nos ponemos a leer o a investigar después del horario de trabajo y que prendemos la computadora a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana seguimos buscando, indagando y escribiendo, cuando ellos tienen sus horarios, sus horas pagas de investigación, digamos, ¿no? Eh, Les cuento una pequeña anécdota. A principios del 2000 y poco, a mí me invitaron a ser docente en una universidad en Noruega. Conociendo la historia de muchas personas que han tenido que vivir fuera de Argentina y pensar en mis hijas sin familia, en lo cotidiano que yo, dije que no, pero les pedí que me dieran información de cuáles eran las características. Me mandaron un formulario donde me decía, bueno, usted como docente deberá cumplir, y obligatoriamente, y te lo ponían en negrita, cuerpo resaltado, qué sé yo, eh, 36 horas de trabajo semanales. A veces uno arranca a las 8 de la mañana, son las 10 de la noche y ya pasaron 14, digamos, ¿no? Y estás ahí. De esas 36 horas, el 60%, obligatoriamente también resaltado, deberá destinarlo a investigación. Y el 40% restante tendrá que destinarlo a el dictado de clases, organización de las clases, etc. Eh, y me ofrecían una casa, me ofrecían un estudio particular, o sea, mi propia sala, secretario para trabajar. Yo decía, esto es, digamos, te dan acceso a Disney permanente, digamos, que era fantástico. Sí, porque era como el mundo mágico. En esas condiciones investigar, claro, digamos, aparte, por cada publicación en el año había un incremento del sueldo para el año que viene. Entonces, si tú publicabas en un comentario sobre un artículo, o un artículo, o un capítulo de un libro, o un libro, cada eso tenía tanto porcentaje de incremento en el sueldo del año siguiente. Estamos en mundos totalmente diferentes, ¿sí? Y así todo, hay muchos colegas latinoamericanos que se dedican a investigar, a indagar, a publicar, y con un esfuerzo increíble. Sí. Lo cual hace que, por supuesto, las investigaciones también en América le den tanta solidez a lo que se está trabajando. Nos quedan ya unos minutitos finales. Me Uh-huh. gustaría como pedirte, Diego, si quieres como concluir con algo tu ponencia, con toda la audiencia que te está escuchando. Primero, agradecer esta posibilidad de poder compartir esta forma de pensar la musicoterapia, saber qué es la forma que puedo presentar hoy. A lo mejor dentro de un tiempo les estoy hablando de algunos cambios, digamos. Obviamente no hemos puesto a hablar de conceptos teóricos específicos de la musicoterapia plurimuda porque la formación lleva un tiempo largo y esto es una forma de tener una idea de qué se trata. Y para mí poder difundirlo a través de tu asociación es maravilloso. Poder compartir este momento con la asociación es más que gratificante.
yo quería terminar mostrándote a todos, en realidad, algunas fotitos, y menciono, voy a compartir la pantalla. Sí, Y compartir unos instantes, pensando, bueno, en quienes participan hoy en este evento tan lindo. Eh, a ver si estoy por ahí. Digamos. Mira, primero, ¿se ve ahí? sí, muy bien. Bueno, aquí lamentablemente está faltando Cecilia Conde, pero con Lía Reyane, con Teresa Fernández, nuestra colega cubana, y Cecilia Sí, Conde, me acuerdo de ella. Ajá. hemos fundado el Comité Latinoamericano en el año 90. Le pusimos otro nombre al principio, era Secretariado Latinoamericano. Después, cuando estuvimos en el Congreso de España, por esta inclusión en la Federación Mundial, hubo que cambiarle el nombre y pasó a ser comité. Pero esto es parte de las raíces de la musicoterapia latinoamericana. Cheryl Cheryl. es una hermana del alma. Con ella estuvimos 6 años trabajando juntos en la Federación Mundial. Tuve la suerte de trabajar con ella como presidente también. Yo estuve los 6 años en la Comisión de Investigación y Ética, y fue realmente muy gratificante. ¿Mm? Digamos. Y tal vez recuerdes este momento, Víctor. Sí, qué bonito. Espero que tengas esa foto, si no te la mando, pero bueno, aquí estamos con el querido André también, Qué hace bueno, algunos años. sí. Qué bueno que no mandas las que nos estamos echando unas cubas, ¿verdad? No te creas, mira esta. Ah, está bien. Pero ahí está serio. Busqué la que está serio, digamos, ¿no? Después en privado, quien quiera preguntar, yo les puedo responder, pero ahí está muy serio tocando el charango. Pero estos son momentos, aquí está Camila González abajo a la izquierda, que también va a estar presentando después. Y aquí está Mariano Selame, que también ahora es presidenta del CLAM y va a estar haciendo su presentación después. Quería terminar de alguna manera mostrándoles estos momentos porque son todas personas muy queridas y que trabajaron y trabajan por la musicoterapia, y muchas veces sin mayor difusión. Los resultados se ven en el trabajo de muchos musicoterapeutas, y también las menciono porque muchas veces los musicoterapeutas latinos somos bastante ingratos en ese sentido y no reconocemos el trabajo de tanta gente. Hay mucho trabajo, hay muchas décadas de empeño en hacer que nuestra profesión prospere, y tenemos esa idiosincrasia de hacer más hincapié en lo que nos parece que no está bien, que en ponderar todo lo bueno que se ha hecho. Y todas estas personas y muchísimas otras han hecho cosas muy buenas por la musicoterapia, y son las que nos permiten todos los días salir a trabajar, ganarnos el pan y sentir que lo que hacemos vale la pena. Pues Diego, muchísimas gracias. Eres mi hermano en este camino y muchas gracias por estar cerca en este día. Gracias por tu contribución a la musicoterapia del mundo también. No, por favor. Lamento que nos hayamos conocido hace unos 10 años, quizá, porque quizás yo hubiera incluido parte de tu modelo y tú hubieras Sí. incluido parte del mío, Sí. pero así son las cosas, así Tenemos pasan. tiempo todavía, digamos. Tenemos tiempo. Y muchas gracias por estar aquí, te quiero mucho, hermano, y bueno, espero que nos veamos pronto y aquí estamos siempre. Muchas gracias. Ya nos daremos el abrazo no virtual, digamos. Muy bien. Un abrazo con Bien, cariño. dentro de un ratito